Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo conversatorio de constituyente organizado, denominado Conociendo a los candidatos de constituyente organizado, por supuesto, y que estamos promoviendo para que ustedes los conozcan. La invitada de hoy es una candidata del Distrito 14, una candidata con una tremenda historia de lucha política, social, pero y además en defensa de los animales, porque ella es un médico veterinaria. Su nombre es Sandra Saavedra y ahora vamos a invitarla. Esperemos que sería entonces Sandra Saavedra de 14. Ya la tenemos. Saludamos a Corina que está acá, mira, Distrito 6. Corina, en algún momento la tuvimos, ¿no es cierto?, en algún live muy interesante. Tremenda candidata dedicada a la educación, Corina, ¿no? Un abrazo, Corina, qué gusto saludarte. Esperemos que Sandra se conecte en unos minutos. La invitación ya fue cursada. Bueno, mientras Sandra se conecta, ¿no es cierto? Les comentamos que ya estamos en la recta final de, de esta histórica elección de constituyentes que de algún otro modo nos van a llevar a un estadio distinto como país y ojalá las transformaciones que todos estamos esperando. Recordarles que nosotros ya hace una semana nos hemos juntado con Estallido Tuitero y hemos iniciado la campaña hashtag no a la dispersión, un poco invitando en el fondo a la no dispersión de votos, ¿no es cierto? Y invitando a concentrarnos en algunas listas. En el caso del Distrito 14, Sandra, y ya se ha conectado. Hola, Hola Sandra, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte bien, acá. bien. Qué bueno que nos podemos hacer un tiempo y dar a conocer parte de tus ideas en el fondo a la gente del Distrito 14, ¿no? Eh, un poco para Muchas gracias por la invitación, muchas gracias. Vengo llegando de Curicó. Ay, vaya, buen viaje. Ah, no, de Curacaví, Ah, perdón, Curacaví. mira, yo pensé que yo dije, son por lo menos 3 horas, dije yo. No, de Curacaví. Igual fueron 1 hora y media. Ah, ya, perfecto, Igual ahí nos da- está. Sí. Oye, mira, Sandra, nosotros, esto me estaba comentándole a la gente que nosotros iniciamos una campaña en el fondo junto a Estallido Tuitero, invitando en el fondo a la no dispersión de votos. Y el hecho de que tú estés acá en el fondo significa que de algún otro modo la lista a la cual tú representas, ¿no es cierto? Que en este caso es a Providia, ha sido como para nosotros en el Distrito 14 una de las seleccionadas, de algún otro modo, porque consideramos que sus integrantes son de un nivel técnico y además de un nivel de compromiso con las bases que les hace merecedor del fondo del honor de que nosotros creamos en que ustedes debiesen estar en el fondo de la constituyente. Y así que desde esa perspectiva te doy la bienvenida ahora ya. Muchas gracias y para mí también es un honor que una organización como ustedes considere que la lista de nosotros tiene potencial y sobre todo eso que tú dices de que tenemos compromiso, vocación, porque yo creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza como lista completa. En buena hora, ya vamos a hablar de ellos. Oye, mira, inicialmente nosotros siempre hacemos una breve reseña de quiénes son a partir de la información que hay disponible en la web de los candidatos y las candidatas. Entonces, primero dice que tú eres médica veterinaria, que además eres una militante antigua del PC. Eso se mantiene hasta el día de hoy, ¿no? Sí. Has sido una gran dirigente según tus militantes, estudiaste en Antumapu, en la Universidad de Chile, fuiste dirigente de la fecha y has tenido de algún otro modo un gran sentido técnico en materia de derechos relacionados con la justicia social, ¿no es cierto? Y en el ámbito laboral fundamentalmente. Eh, Cuéntanos cómo llegaste a considerarte. Hay algo en tu casa que está ocurriendo, así que tranquila, ¿no? Tú nos dices. Sí, Si espera, estamos en vivo espera. y en tu No, casa y sí. esto es pandemia, ya sé que sabemos perfectamente dónde estás. No, sí, ahí fue mi marido fue a mirar que estaban justo tocando el timbre.
Ya, perfecto. Eh, lo, ay, bueno, mira, algunas cosas que acotar de como la biografía. Eh, bueno, tengo 44 años, soy mamá de dos, la Camila y el Emilio, soy casada, ya llevamos con mi marido, llevamos 18 años juntos y nos conocimos justamente en la fecha, el año 2002. Yo soy hija de padre exiliado y exonerado de la UT. Yo nací en Alemania, en la RDA, nací en la ciudad de Dresden. Mi mamá es alemana, que después se viene para acá. Nosotros llegamos a Chile el año 85. Justo llegamos un poquito antes del caso de Gollados. Llegamos siendo niña, digo llegamos porque llegamos, bueno, mis dos padres, mi padre y mi madre, y llego yo con mi hermana más chica. Yo tengo dos hermanas mayores que son hijas del primer matrimonio de mi papá, y llegamos en una situación bastante complicada en Chile y veníamos de un país muy distinto también. Un país que en general estaba muy enfocado a los derechos de los niños y de los adultos mayores y de los trabajadores. Pero en el caso de los niños era un país que protegía mucho la infancia. Entonces, llegamos desde un país así, en que teníamos los derechos asegurados, es decir, todos tenían vivienda, nadie vivía de allegado, todos teníamos nuestro colegio, no sé, yo vivía unas 6 cuadras caminando del colegio, todos teníamos en el fondo también actividades deportivas, recreativas, los horarios de nuestros padres eran muy similares a los horarios de nosotros, entonces teníamos una vida familiar también muy rica. Yo nunca había visto pobreza, yo nunca había visto lo que vi cuando llegué a Chile. Además, nosotros llegamos un poquito después del 85. Entonces llegamos también a un Santiago que estaba bastante afectado por el terremoto, y llegamos a este país a ver pobreza, a ver dictadura, a ver el caso de Gollados, después, unos años después, a ver el caso De hecho, de es los el que... periodo, ¿no es cierto?, de todo el levantamiento de algún otro modo social que termina con el pacto para la salida un poco del sí y el no, ¿no?, que se iba a gestar posteriormente el año 88. Oye, y Claro, llegan a un momento en realidad de alta pobreza, porque en los 80 Chile era un desastre, ¿no? La cifra y la calidad de vida era un desastre. Y ese cambio y esa decisión del por qué venirse justo en ese periodo a Chile. que mi papá lo único que quería era volverse. Entonces mi papá vino el 84, viene de viaje a Chile, y ahí ellos toman la decisión de venirse. Mi papá lo único que quería era luchar contra la dictadura, esa es la verdad. Y mi papá en el fondo, en Alemania, él hacía muchas actividades de solidaridad, hacía conciertos para recolección de fondos, para apoyo político, para liberación de los presos políticos, para encontrar los detenidos desaparecidos, también mucha solidaridad para sacar gente de Chile, poder ponerla a salvo en otros países, pero él lo único que quería era volver. Entonces él, y bueno, mi mamá también quería conocer otra realidad, también quería unirse a esa lucha, entonces decidieron venirse, y al principio era venirnos un tiempo. Y finalmente mi mamá se enamora de este país y deciden quedarse. Y mi mamá ahora siempre habla así,
eh, pero, pero es más chilena que mi papá, es decir, ella llega atrasada, tiene sus dichos, le encanta Chile y yo creo que ya ya no se volvió. Además que después cae el muro y mi mamá y bueno, y nosotras como niñas nos quedamos sin patria, pues. Nos quedamos porque ya la Alemania donde nosotros nacimos, donde nosotros nos criamos, ese modelo ya no existía. Entonces, en ese No existe punto, como que la mis papás Alemania decían, democrática, un poco para que la sí, gente común y corriente lo entienda, ¿no es sí, cierto? Para ese tiempo la Alemania estaba dividida, ¿no? en dos, Y sí, en sí, dos, claro, estaba la Alemania federal y la Alemania democrática. sí. Una en plena Guerra Fría, ¿no es cierto?, representante un poco de esta lógica capitalista, y la otra, ¿no es cierto?, representante del mundo soviético, del No, mundo comunista. era muy loco porque nosotros lo veíamos de acá cuando estaba todo la discusión sobre la caída del muro y era muy chistoso de que mostraban imágenes de la RFA y eran colores, era como uno mira la realidad y de repente decían, bueno, y esta es la RDA, y de repente ya la cámara no tenía colores, era todo gris. Y uno decía, pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Entonces era como mostrar así imágenes como de pobreza, entonces le quitaban todo el color para que la gente también pensara que esto era lo que tenía que pasar. Claro. Y yo creo que en su momento sí tenía que pasar, yo creo que se cometieron errores, efectivamente habían limitantes, estaba porque, claro, era un país que estaba en el fondo con un bloqueo económico, un bloqueo político, entonces la gente no podía viajar, y eso es efectivamente cosas que se tenían que cambiar, pero en cierta medida el costo que pagó la gente de la RDA todavía no lo pueden recuperar. Todavía en Alemania se habla de los Besti y los Osti. Y los Osti son los de la RDA y son como los pobres, son como los que se han tenido que reconvertir tantas veces en sus trabajos porque llegó el capitalismo y lo que hace es cerrar todas las fábricas, aunque fueran, porque allá se producían cosas no para el consumo rápido, sino que si se producía un refrigerador era para que a la familia le durara toda la vida y no contaminara. Todo eso se cerró, todas esas personas se tuvieron que reconvertir a Qué otras... interesante esa lógica, ¿no? O sea, es ¿cómo? interesante eso, porque, y qué interesante ese punto, porque hoy en día, en la lógica del mercado, las cosas se hacen desechables para que la gente de algún otro modo vuelva a comprar, ¿no? Si no, de lo contrario, si hubieran Claro. mucho, no es un producto tan rentable, ¿no? Y es interesante el punto. También se reconvierten a todos los profesores, se cierran las escuelas, se sacan a los profesores porque claramente el profesor te enseñan también como un contenido ideológico, también una forma de mirar y entender el mundo, que la RFA o el capitalismo no le interesaba que siguieran enseñando. Así que, y gran parte de mi familia además eran profesores, así que han pasado por procesos de reconversión profesional o técnica todas estas veces. Y ha sido un proceso bastante complejo. Es decir, yo creo que así como en Chile la transición no termina de concluir, de terminar, en Alemania esta también transición todavía no termina. Es decir, todavía hay dos Alemanias, son dos almas en un puro país. Oye, una pregunta a propósito de lo que tú estás contando de tu intimidad. ¿Tu padre está vivo aún? Sí, mi padre está vivo. Mis papás, los dos viven en Los Ángeles. Eh, se fueron, lo que pasa es que ellos, igual que yo y mi marido, han sido como migrantes, como de la migración interna del país. Entonces nosotros cuando llegamos a Chile, primero vivimos en Conce, después nos fuimos a Temuco, después de Temuco volvimos a Concepción, después de Concepción nos vinimos a Santiago. Y de Santiago ellos ya hace 11 años se fueron a vivir a una parcela en Los Ángeles. Y allá están felices y bueno, siguen militando. Mi papá lleva
creo que ella empezó a militar a los 14 años y tiene 81, así que es toda la vida de militancia. Oye, Mi mamá también es militante, así que yo vengo de una familia militante. Y bueno, la única, mi hermana chica, que ella no es militante del partido. oye, qué interesante. ¿Y cuál es la imagen que él tiene de ti ahora que tú estás en una carrera, sino de las más trascendentes que pueda tener quizás un político en la historia de este país, ¿no? De llegar a ser constituyente en un proceso que es único en la historia y que no va a ser, es muy probable que sea irrepetible. Y si la sociedad chilena logra en el fondo consagrar lo que todos aspiramos en materia de transformaciones, simplemente es un hito que no tendrá parangón en nuestra historia. ¿Qué es lo que dice tu padre al respecto, Alberto, aquí en No, este... es decir, ellos están súper contentos, están súper orgullosos. Ellos, desde que yo me metí en política, lo que pasa es que ellos siempre era como, ay, Sandra, métete a la Jota, y siempre me decían, y yo en realidad, durante mi vida de colegio, de liceo, no estaba ni ahí con la política, esa es la verdad. Yo estaba en otra, estaba carreteando, como lo hace cualquier joven. No me interesaba tampoco meterme en centro alumnos ni nada. Después entré a la Universidad de Chile, y como yo venía de un liceo público, a mí me costó, yo entré al tiro, pero me costó mucho. Tuve muy malas notas, el primer año fue terrorífico, porque todos los profes nos decían, no, pero esto ya ustedes lo vieron en cuarto medio, esto lo vieron en tercero medio, y los que veníamos del liceo, pero liceos no emblemáticos, sino que yo venía del liceo A52 de Ñuñoa, era como, no, esto nunca lo vimos. Y era como, bueno, tienen que ponerse a nivel. Y ahora creo que la Chile ya hace nivelación, pero en ese tiempo no se hacía nivelación. Entonces yo en realidad fui un ratón de biblioteca durante la universidad. De hecho, mis amigos me decían la ñoña porque pasaba estudiando. Y recién, cuando un poco antes de egresar, va a conversar conmigo Iván Liners en ese tiempo. Yo te estoy hablando del año 2001. Y me va a decir que vaya, que sea candidata a la FECH por Campus Sur, que nunca habían tenido, que sería una oportunidad. Y yo como que, ay, puede ser. Mis papás, oye, por favor, habló conmigo, el Rodrigo Rocco en ese tiempo también, háblanos con nosotros, métete. Y yo así, no, lo voy a ver. Justo tuve un accidente haciendo una práctica con una vaca. Y ahí como que después yo estaba ahí, porque con unas fisuras costales, estaba ahí en mi lecho de muerte. Y me va a ver Rodrigo Busto, que ahora trabaja en el INDH, en ese tiempo el Rodrigo Enrique, el Patolín, y me van a decir, mira, esta es la propuesta, ¿no? Y yo dije, ya, sí, ya, vamos, démosle. Y ahí quedé, po. Y después estuve en la Secretaría Ejecutiva con ellos, después ingresé al Senado Universitario, fui parte del primer Senado Universitario de la Chile al volver la democracia como representante del estamento estudiantil, y después fui de nuevo secretaria general de la FECH. Y ya en ese tiempo mis papás me decían, no, es que tú tienes que dedicarte a la política, pero primero tienes que trabajar, porque tú tienes que saber lo que la gente pasa cuando tiene un jefe, cuando es mal remunerada, cuando es explotada. Tú tienes que vivir eso, tú tienes que conocer, porque solo así vas a hacer una buena política. Entonces, así cuando ya nosotros nos volvemos a Santiago, porque vivimos un par de años en Osorno, que yo trabajé allá, y cuando volvimos a Santiago ya mis papás así como ya, entonces tú vas a volver y qué bueno. Y cuando yo les dije, mira, sabes que se abrió esta posibilidad, y mis papás así, ay, qué bueno, están súper contentos, súper orgullosos, y también muy
orgullosos de ser parte de este proceso, porque para nosotros, para mi partido, esto no es solo el proceso constituyente, sino que también es Jadwe. Es nuestro proceso en que nosotros, yo creo que desde el estallido social, como que yo siento que como que florecimos. Igual hay que ponerle un poco más de poesía a todo esto. Es como que nosotros, como que de repente la población dijo, sí, es verdad, los comunistas llevan décadas diciendo esto mismo. Es decir, han dicho esto y esto está mal y se debería hacer esto. ¿Y por qué nosotros no les creíamos? Pensábamos que ellos nos querían llevar a hacer Chilezuela, querían que todos fueran como Cuba, y en realidad no es así. Entonces, como que todo este proceso a nosotros nos coloca en un momento histórico que es muy importante. Sí. Oye, bueno, ya te voy a preguntar con respecto a eso y las figuras, digamos, del comunismo, pero bien, y me imagino que si te buscaron es porque hay un talento ahí, y pocas personas saben en el fondo lo difícil que es encontrar a veces un político que sea honesto, que tenga calidad, que tenga carisma, ¿no es cierto? Que sea capaz de pararse delante de la gente, ¿no es cierto? Y aunar voluntades muchas veces, y además generar convicción, ¿no? En el discurso y en tantas cosas. Es difícil encontrar eso. Y me imagino que si te buscaron de ese modo es porque en ti hay mucho talento, hay un gran talento político. Ojalá que también honestidad, porque yo no te conozco en particular, ¿no es cierto? Pero si apostamos por Sí, ti, quiere decir que hay una esencia que por lo menos está ahí. Sin embargo, hoy, y tú debes ser consciente de eso, hay mucho del mundo independiente, y hago la aclaración, porque nos pasa que a nosotros, la gran parte de los candidatos que nosotros apoyamos, candidatos y candidatas que apoyamos, son de corte independiente, pero no significa que nosotros nos hayamos cerrado en el fondo al mundo de los partidos. Y eso está en nuestra declaración. Entonces nos pasa que en algunos distritos algunos reclaman y dicen, oye, pero si esto es por el mundo independiente, pero en realidad lo dicen ellos. Pero en el caso nuestro, claro. coincidentemente, apoyamos fundamentalmente a candidaturas viables que tengan este discurso, ¿no es cierto?, que esté asociado, ¿no es cierto?, a la lucha social, a la justicia social, a las transformaciones, pero que también haya cierto nivel de capacidades que puedan arrastrar en el fondo a las transformaciones en Chile. ¿Cómo ves tú ese escenario, entendiendo que tú perteneces a este mundo de los partidos y se está forjando de algún otro modo un ala política muy importante a partir del mundo independiente, y que obviamente ve con muy malos ojos el tema de los partidos? Sí, mira, la verdad es que como ya yo tengo un tiempo de experiencia, trabajé también mucho ay, perdón, es que justo se me metió la perra aquí, sorry. Eh, es que trabajamos nosotros mucho con el mundo de los independientes en la universidad. Nosotros siempre trabajamos con la Asamblea de Estudiantes de Izquierda, que en general podríamos decir la mitad éramos militantes de la Jota y el resto eran independientes, que en realidad nunca estuvo tampoco en su como en su mirada el entrar a militar a la Jota. Pero sí trabajábamos mucho con ellos, trabajábamos con los centros estudiantes. De hecho, yo fui parte de ello. Yo cuando ingreso a la federación, yo no ingresé a militar hasta casi un año después. Recién entro a militar a la J, y antes estaba ligada a los estudiantes de izquierda. Entonces, en general, ¿cuál es mi tema con los independientes? Es que la organización o el colectivo es muy importante para poder construir un proyecto político. Y eso es lo que de repente me pasa con los independientes. Entonces yo digo, ¿desde dónde generan la opinión del colectivo? Porque no es fácil, es decir, no es fácil construir una opinión colectiva. Claro, si tú dices, mira, yo soy representante de tal organización, hicimos estos cabildos, estamos en estos ATM y nos dimos una suerte de estructura, sí, pero como estos independientes que han aparecido de repente, que es como, no, es que yo estoy porque yo quiero estar, yo digo, pero ¿por qué? Es decir, hay muchos que quieren estar,
y hay muchos que tienen buenas ideas. El tema es cómo tú después vas a llevar adelante esas ideas. En ese sentido, nosotros como partido también nos hemos como comprometido de que nosotros vamos a llevar este proceso en forma con participación vinculante. Que nosotros no vamos a llevar este proceso de acuerdo a nuestro proyecto ni de acuerdo a nuestras opiniones, sino que esto es un proceso colectivo, que nosotros tenemos que poder construirlo desde la mirada de las mayorías. Y en ese sentido, yo considero que nosotros, como te decía, como partido hemos hecho un proceso. Yo me acuerdo en la elección anterior, presidencial, nosotros íbamos a los casa a casa y igual el rechazo hacia el Partido Comunista igual era fuerte, así como comunista, no, yo no quiero nada con los comunistas, no, ustedes son aquí, ustedes son acá y no sé qué. Y ahora, en cambio, uno de repente, la gente me pregunta, me dice, ¿y de qué partido es? Y yo le digo comunista, ya, entonces sí, y me reciben el papel. Y me conversan y me dicen, no, sí, yo a los comunistas les creo. Y yo creo que es porque nosotros hemos sabido a través del fenómeno Jadwe, que claro, uno lo fija en una persona, pero él no es una persona, él es un colectivo de personas. Él es un partido también. Entonces, nosotros a través de él hemos demostrado de que nosotros tenemos proyectos, de que nosotros tenemos la voluntad, que nosotros no les vamos a mentir a la gente, no les vamos a decir, mira, ¿sabes qué? Te prometemos el cielo y después nada, y nos vamos con los recursos o con la gloria para la casa, sino que somos capaces como de correr el cerco, y tenemos consecuencias, y yo creo que eso nos ha ayudado mucho. También el hecho de no haber estado ese 15 de noviembre en esa foto del Acuerdo por la Paz. Yo creo que fue una buena decisión, fue una decisión que la gente valora, lo valora como un gesto de que nosotros no estamos por pasar arriba de las mayorías. Y la mayoría del país estaba pidiendo otra cosa, no estaba pidiendo una cancha cerrada como la que se nos entregó. Desde esa perspectiva, la propuesta que tú llevas a la constituyente guarda mucha relación con lo que el partido ha impuesto, o hay mucho de lo que tú tienes que decir ahí en esta asamblea. No, nosotros, yo creo que gran parte de nuestra construcción es colectiva, es tomada desde los cabildos que ha generado Unidad Social en su momento, los cabildos que se generaron dentro del mismo estallido, que se van generando al alero tanto de Unidad Social como de personas que se reúnen, pero sí hay mucho de lo que nosotros como partido vemos porque son nuestras propuestas históricas, si eso es. Es decir, nosotros llevamos años pregonando de que la salud tiene que ser un derecho, que la educación tiene que ser un derecho, que no pueden estar en manos, estos derechos sociales no pueden estar en manos del lucro, no pueden estar en manos de los privados, que tenemos que aumentar los impuestos a los ricos, que hay que tener una mejor distribución, de que el derecho al trabajo tiene que ser pleno y al trabajo decente o digno. Entonces son cosas que nosotros llevamos décadas pregonando, y que en realidad como que en algún momento la ciudadanía no sé si las toma o se hace consciente de la desigualdad, se hace consciente de que gran parte de las amarras están en esta Constitución, y decide apostar al menos por soñar un Chile distinto, Mira, por soñar como un nuevo paradigma. para que la gente de tu distrito y en general a nivel nacional y todos los que nos estén viendo lo entiendan. ¿Cómo, por ejemplo, se manifiesta todo este discurso, este anhelo que es colectivo, ¿no es cierto?, que tú lo señalas en tu distrito? ¿Cómo se manifiesta eso en la realidad, en lo cotidiano? ¿Qué tan cruda puede ser la realidad en tu distrito? No, en mi distrito es San Bernardo,
es una de las comunas donde se vinieron a botar las tomas que habían en sectores más pudientes. Y acá nosotros tenemos un anillo de pobreza, pero es que es impactante. La gente no. Mira, ¿sabes qué? Hace 2 semanas fui a una entrevista en Sin Filtros. Que son bastante tirados para este lado. Mira, te Y digo de claro, inmediato que en el caso tuyo la pantalla indica a la izquierda, entonces puede inducir error. no, son tirados para el otro, para la derecha. Eh, entonces, resulta que ahí, claro, y una de las panelistas me emplaza y me dice, pero es que tú que hablas contra el neoliberalismo, cuando el neoliberalismo ha llevado a este país al éxito. Y yo le digo, oye, es que se nota que tú nunca has ido acá, nunca has venido acá a las poblaciones. A las poblaciones donde la gente vive en departamentos de 40 metros cuadrados, en que no tienen áreas verdes, en que no tienen conectividad, en que esta pandemia la han pasado hacinados, sin trabajo, viviendo muchos en base a lo que les dan las ollas comunes, que además las levantamos los mismos vecinos, con los aportes de los mismos vecinos, es decir, los que tenemos un poquito más, les aportamos a los que ya no tienen nada. Y eso es como la base del estallido social, esto de yo ya no tengo nada que perder. Cuando los cabros se manifiestan en la plaza, bueno, aquí en la plaza de Armas, la plaza Fabiola Campillay, es eso, es que ya, es decir, ¿qué más me va a quitar? Tengo deuda, no tengo trabajo, vivo hacinado, no tengo derecho a nada, la salud es pésima, la educación no me da ninguna alternativa para poder salir de este círculo de la pobreza, el narcotráfico ha entrado mucho, la violencia, entonces yo creo que ese es uno de los problemas es el tema del trabajo, y cómo en este país un trabajador o una trabajadora que teniendo un trabajo estable, teniendo un contrato formal, teniendo protección social, igual con su salario no es capaz de sacar a su familia de la pobreza. La misma discusión que estamos dando ahora con salario mínimo. Seguimos planteando salarios mínimos que no le permiten a las familias salir de la pobreza. Cuando en realidad uno de los ejes del trabajo decente, como lo define la OIT, es el salario justo. Y el salario justo es aquel que te permite salir de la pobreza. Y la pensión justa es la que te permite mantenerte fuera de la pobreza, aún terminado tu vida laboral. Entonces, ese es uno de los grandes problemas. El otro problema es la conectividad, la descentralización. Es que acá nosotros, muchas de las comunas de este distrito son comunas dormitorios. La gente viene y se levanta muy temprano en la mañana, a las 5 de la mañana, para estar saliendo a las 6:30 de la mañana, para no agarrarse los tacos. Tienen muy mala conectividad, hacen todo lo posible de tomar una micro que los deje en alguna, ¿cómo se llaman estos? Donde se junta el metro con eso, una intermodal, y luego van, trabajan y llegan a su casa a las 8 o 9 de la noche reventados, y si es que. Entonces aquí se gastan fácil 3, 4 horas en locomoción. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Es que, primero, que haya un sistema de transporte. Hay zonas que tienen una micro que pasa una vez o 2 veces al día. Y si no la agarraste, perdiste. Ya no te pudiste ir. No pudiste salir, tenés que tomar un taxi, un colectivo, es decir, tienes que desembolsar bastantes recursos. Además, las micros no están integradas con la VIP.
Nosotros tenemos suerte aquí en San Bernardo porque el Metrotren sí se incorporó a la VIP. Entonces no pagamos ya 2 pasajes. Pero los que viven en Peñaflor, por ejemplo, tienen que pagar su pasaje en La Liebre, en la micro esta chica de colores, y de ahí tienen que volver a pagar la VIP. Entonces, ese es uno de los temas que necesitamos, más conectividad. Y lo otro, una descentralización real. Es decir, que la gente pueda trabajar donde vive, que los servicios básicos estén donde vive, que no tengan que viajar a San Bernardo, no tengan que viajar a Santiago para hacer trámites, sino que los puedan hacer en su lugar. Y lo último es el tema del agro y del agua. Acá nosotros tenemos muchos sectores que no tienen acceso a agua potable. Acá nosotros tenemos un Sí, sector que está aquí mismo. hay que decirlo para la gente que no conoce el distrito 14, de un alto territorio, ¿no es cierto?, que concentra actividad rural, ¿no? Rural, sí, es bastante rural. Sin embargo, también hay zonas urbanas que no tienen acceso a agua o que no tienen acceso a saneamiento, si no tienen alcantarillado, que tienen todavía pozos sépticos. Nosotros tenemos acá un sector que está un poco antes de llegar al puente Maipo, que se llama La Estancilla, que deben ser unas 400 familias, una cosa así, y que no tienen acceso a agua potable, y la red pasa a 500 metros de sus casas, y no tienen acceso a agua potable. Y va un camión aljibe, que va una vez a la semana, y les deja entre 1.000 y 3.000 litros. Yo, para que ustedes se hagan una idea, una familia ocupa aproximadamente, con todas las cosas que se usa agua, es decir, para ducha, para cocinar, para lavarse las manos, para lavar ropa, todo eso ocupa más o menos 400 litros de agua. Entonces tienes que imaginarte que ellos tienen que vivir con 1.000 litros una semana. Y lo otro es el tema de que la tenencia de la tierra está disociada de la tenencia del agua. Entonces tú tienes aquí agricultura familiar campesina que se está muriendo porque no tienen con qué regar sus cultivos. Tienes también estos como monocultivos, que en este caso son de palto, de nogales, de cítricos, que se han ido comiendo los cerros, que se han ido comiendo todos los espacios de la agricultura familiar campesina, y que se ocupan el agua y que se la roban. Y entonces el tema de la tenencia del agua es Muchos de esos proyectos es también un con temazo financiamiento aquí. estatal, ¿no? Muchos de esos proyectos Muchos, cuentan. sí, porque tienen la Comisión Nacional de Riego, que como tú tienes que ponerle un 20% de lo que cuesta el proyecto, la agricultura familiar no tiene para eso. Ellos son usuarios de INDAP, la mayoría. INDAP no tiene proyectos, bueno, ahora tiene algunos proyectos pequeños de agua, pero no son suficientes, no son suficientes. No son suficientes para que sea sostenible, no son suficientes para que las personas se puedan mantener. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que eso, en general, el hombre sale a trabajar y la mujer se queda a cargo de la casa, de mantener huerto, de mantener algo, una chacra, de cuidar a los niños, y muchas veces sin salario. Entonces eso es una realidad de una pobreza que es muy distinta a la pobreza urbana, pero que es pobreza. Y eso son temas muy importantes para esta zona. Sí, bueno, yo quiero saludar a alguien que es del distrito de Melipilla y que fue concejala durante muchos años de Melipilla, que es Sonia Vargas, a quien yo conozco personalmente y está ahora aquí en esta reunión. Y todo lo que tú nos cuentas, de algún otro modo, ella lo ha denunciado durante mucho tiempo. Y nos ha mostrado un poco cómo ha ido cambiando la fisonomía, ¿no es cierto?, y la geografía de lugares como María Pinto, Melipilla.
y al costo de los que tú estás muy bien señalando. Si la gente de a pie, común y corriente, tuviese que entender este fenómeno y cómo lo podría resolver la Constitución, ¿cómo se lo explicaríamos? La Constitución, mira, para el primer punto, que es el tema del trabajo, debe señalar que toda persona tiene derecho al trabajo decente. Listo. Ahí está definido el trabajo de acuerdo a los convenios que además nosotros hemos suscrito como país, que son los convenios de la OIT, que son 4 ejes, que es salario justo, lo definía antes, protección social, que en el fondo es protección de salud, seguro accidentes y jubilación, que es el derecho a un trabajo productivo, es decir, que yo en mi trabajo me voy a desarrollar y además siento que estoy siendo productiva para el país, le agrego valor a mi trabajo. Y el derecho a la libertad sindical, entendía como la negociación ramal, y el derecho a huelga, que es un derecho humano. Entonces, con eso yo cambio el foco y revalorizo el trabajo, y que nuestro modelo de desarrollo, un modelo productivo, esté basado no en el crecimiento del capital, sino que esté basado en el crecimiento de los salarios. Y esas dos cosas las puede generar la Constitución. Después está el tema de la descentralización, que eso también es un tema de cómo yo veo mi país y cómo yo lo organizo. Entonces, en ese sentido, lo que hay que hacer es darle más poder a los gobiernos locales, que los gobiernos locales pasen de ser un mero administrador de cierta cantidad de recursos a ser un gestionador de proyectos locales o comunales. Y eso es lo que nosotros hemos demostrado en Recoleta, de que se puede ser un gestionador, se puede hacer política pública desde lo local y con participación, porque eso es muy importante, que la gente se sienta partícipe, y donde más puede ser, cómo puede participar de mejor manera que en los gobiernos locales. Que los concejales también tengan otras atribuciones, dejen de ser unos meros fiscalizadores y sean como gatilladores de la política pública, que sean gatilladores de levantar las necesidades de la población, a la que atienden, con la que conversan, con la que están en estrecho contacto, porque el concejal es el que está en más contacto con la gente, y ellos sean parte de esta construcción de política pública. En el tema del agua, claramente Perdón, tenemos que perdón, avanzar. ve a los políticos del futuro como más bien como políticos administradores más que políticos ideólogos, ¿no es cierto?, que están encerrados o condenados a algún grupo, ¿no es cierto?, al cual se deben, ¿no es cierto?, ideológicamente. ¿Ves la posibilidad de que en el futuro la política esté al servicio del Estado, por ejemplo? Es decir, yo creo que la política tiene que estar al servicio de todos y todas. Nosotros, yo creo que tenemos que reencantarnos con la política. A mí me encanta. Bueno, también es como uno lo forma. Pues a mí me han formado, y desde pequeña me han explicado de que la política lo define todo. Todo es político. Todo es una decisión política. Todo lo que yo hago respecto y por eso se llama política pública. Yo, bueno, soy candidata, porque tengo que ser bien honesta, soy candidata a magíster en políticas públicas. Tengo que escribir mi tesis todavía. Pero claro, es decir, la política tiene que estar al servicio, pero es que también que uno tiene que ver, porque claro, los políticos de derecha son ideólogos y están al servicio del capital, están al servicio de unos pocos, de los intereses de generar un espacio bien pequeño de poder. Y yo creo que los políticos de izquierda estamos al servicio de ese poder, redistribuirlo y amplificarlo y entregárselo a quien es el soberano, que para nosotros, pucha, a mí me han dicho, es que tú tanto que hablas del pueblo, sí, porque
para nosotros es una palabra súper importante. El pueblo, la clase de los asalariados, la clase trabajadora. Si todos somos trabajadores, aunque seamos jefecitos de alguna cosa, somos trabajadores. Y esto que le dicen, oye, es que los emprendedores no, son trabajadores informales, porque la mayoría de los emprendedores son trabajadores informales, no tienen protección de nada. Entonces nosotros abogamos porque esa clase, que es la clase trabajadora, pueda volver a tener el poder y pueda volver a ser parte de las riendas, del control de las riendas de la política pública en lo que le afecta, que sea parte de esto. Bueno, Sí. y respecto del agua, lo que decía, yo creo que hay que decir las cosas como son. Hay que desprivatizar el agua. El agua tiene que volver a ser del Estado y el Estado tiene que volver a administrar. Y yo creo en un Estado fuerte, en un Estado regulador, pero también en un Estado emprendedor. Yo soy una convencida de que las empresas del Estado sí pueden solucionar un montón de cosas. La gente en general no se acuerda que el metro es una empresa estatal, por mucho que es Metro S.A., pero está controlada por el Estado. Que el Banco Estado es una empresa estatal, que Codelco es Que una ojalá empresa se estatal. comportara como tal, dices tú. Es que lo que pasa es que, claro, uno dice, ojalá no fuera sociedad anónima y no tuviera esta como mentalidad de empresa privada. Pero sí, por ejemplo, la gente no sabe en general que las empresas del Estado pagan un impuesto especial, pagan aproximadamente 60% de impuestos y que además el otro 40% que les queda de utilidad en general es retirado por el dueño, y el dueño es el Estado. Por lo tanto, esos recursos en general se van al Ministerio de Hacienda y con esa nosotros financiamos la política pública. Entonces, nosotros el problema es que las empresas las privatizamos y las privatizamos directa o indirectamente. Directamente, Soquimich, el Laboratorio Chile, hay una serie de empresas que se hicieron, que se privatizaron durante la dictadura, y otras que se privatizaron indirectamente a través de las concesiones. Sí, Y entre esas está el agua. y que generaron suculentos negocios, ¿no es cierto?, para algunas personas en Por este país supuesto. y que terminaron influyendo de manera radical, ¿no es cierto?, en los últimos 30 años de la política en Chile y en esta democracia pactada. Y en eso concuerdo plenamente contigo. Algo hay que hacer. Y en ese escenario Sí, se ve... y la gente en general no sabe que, por ejemplo, que yo soy muy seguidora de Mazzucato, que ella ha escrito bastante sobre el Estado emprendedor, y ella en el fondo cuenta la historia de cómo se inventó, por ejemplo, Internet. Que eso salió de un laboratorio estatal, fiscal, financiado por los impuestos de todos los norteamericanos. Y también las bases de Apple también salieron de ese laboratorio. Y el tema es que el Estado innova, el Estado genera innovación tecnológica, científica, y después se lo entrega a un privado para que lo siga administrando, pero ese privado durante cierta cantidad de años tiene que pagar impuestos. Y así le devuelve la plata al Estado, lo hace parte de las utilidades y además se encuentra financiamiento para hacer nuevos descubrimientos. Y eso es un modelo que, hoy yo no estoy hablando de socialismo, estoy hablando del capitalismo, estoy hablando de uno de los países más neoliberales del planeta, pero que se ha dado cuenta de que necesita recaudar y que necesita gatillar la innovación, y que el que gatilla a innovación es el Estado. Sí, el punto es muy importante porque en la apreciación muy personal entiendo que la asamblea es una oportunidad para sentarnos a conversar, pero también es una oportunidad para innovar.
Y eso implica en el fondo, primero la superación de este 20% que se niega en el fondo a las transformaciones. Pero las transformaciones están dadas allí por la demanda ciudadana y que ya son de perogrullo, dado todos los antecedentes, ¿no es cierto?, de los vicios que ya tiene nuestro sistema, ¿no es cierto?, democrático y nuestro sistema económico, que ha privado quizás a muchas personas de la posibilidad de crecer en lo personal o en lo familiar y haber superado algunos estadios de pobreza quizás ya hace mucho tiempo. Y este problema de distribución y este problema de la imposibilidad de poder innovar, ¿no es cierto?, o de generar propuestas más bien de corte colectivo, nos ha impedido quizás avanzar de manera más rápida. Espero yo en lo personal que la Asamblea logre avanzar en esa dirección. Y en esa dirección te quiero hacer una última pregunta, ya que se nos va acabando el tiempo. Por mi parte, por lo menos. Mira, la Asamblea nos presenta un escenario incierto y tú te hablaste un poco del candidato Jadwe. ¿Está escrita la presidencial ya o hay que esperar a la Asamblea? ¿Cómo? Espérate, que no te Es muy entendí. probable que la Asamblea, es muy probable que la Asamblea nos entregue un proceso histórico, ¿no es cierto?, único. Y esa asamblea se debe en parte, ¿no es cierto?, a un proceso ya previamente determinado, ¿no es cierto?, que definió el cómo se iba a construir, ¿no es cierto?, y bajo qué parámetros se iba a armar. Sin embargo, la asamblea tiene una oportunidad de definirse a sí misma si es que logramos un porcentaje importante de fuerzas transformadoras dentro de la asamblea. Si esas fuerzas transformadoras llegan a entrar a la asamblea, es muy probable que esto tome otro color, ¿no? Y la Asamblea quizás tome algunas decisiones importantes a nivel país. Mi pregunta es, y aquí quiero que te la juegues porque tú tienes un candidato, si ese escenario está escrito, o sea, si el escenario de las presidenciales está escrito, o la Asamblea tiene alguna oportunidad de parir algo diferente, como por ejemplo quizás un gobierno, ¿no es cierto?, transitorio. Yo creo que nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades. Nosotros creemos, realmente creemos en este proceso. Nosotros, si bien estamos construyendo un programa de gobierno, un programa de gobierno que es un gobierno en el fondo al servicio del pueblo, al servicio de los cambios estructurales en Chile. Obviamente, si la Asamblea logra ser lo que todos aspiramos que sea, si eso es, si logran las fuerzas transformadoras, y yo hablo acá de fuerzas transformadoras, pero es bien complejo, porque por un lado tenemos la derecha, ya, que nosotros sabemos que la derecha va a la Asamblea a defender lo que ya está, a no abrirse a los cambios. Ellos, de hecho, cada vez que vas a un debate con ellos te dicen, sí, bueno, nosotros queremos algunas reformas, sí, es que habría que avanzar en un poco más de derechos sociales, y uno dice que no ha entendido nada y está claro tu lugar. Después tenemos las fuerzas transformadoras en que está, bueno, nuestra lista, Pro Dignidad, también están bastantes listas del mundo independiente, la lista del pueblo, y varios independientes. El tema es qué va a pasar con la lista de la prueba, para cuál va a ser su convicción. Porque claro, yo estaba en debates con ellos, sobre todo los candidatos de mi distrito, y de repente tú escuchas a candidatos que son de la DC, todos sabemos cómo se ha comportado la DC a lo largo de la historia, y de repente tú los ves más a la izquierda que uno, po. Entonces uno dice, chuta, ¿y dónde estuvo todo eso durante los 30 años que han pasado? ¿Dónde estuvo toda esa motivación transformadora cuando estuvimos discutiendo reformas importantes? Yo el otro día le pregunté a la Camila Briceño, le dije, oye, ya, pero mira, hace unos pocos días estuvimos discutiendo, en la Cámara se estuvo discutiendo el royalty, no pudimos legislar porque un DC se opuso, un DC. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Ellos son fuerza transformadora o no?
Entonces ahí está el tema de cuánto nosotros como población, como ciudadanos de a pie, yo si no estuviera de candidata o yo si no salgo elegida, ¿cuánto vamos a ser nosotros capaces de presionar para que todas las fuerzas que estén ahí y que se comprometieron con el cambio cumplan? Y por eso es que nosotros decimos, nosotros llamamos a rodear la convención. Es una caricatura, no estamos diciendo ya le vamos a poner barricadas fuera todos los días, no ese es el llamado, aunque igual todas las formas de luchar. Pero nosotros en el fondo estamos llamando con esa frase de rodear la convención, de que nosotros en el fondo seamos capaces de mantener este proceso en nuestras manos, porque es nuestro. Llevamos 30 años exigiendo un cambio de la Constitución. Es decir, yo me acuerdo al menos haber marcado mi voto unas 3 presidenciales y unas 3 o 4 municipales, y con la AC y ¿dónde estaban esas fuerzas? No había voluntad para el cambio real. Nosotros lo que tenemos que hacer es mantener este proceso en nuestras manos. Y ahí está el rodear la convención, rodear a cada convencionalista, a cada uno, exigirle que cumpla con lo que prometió, que exigirle que se comprometan con la participación vinculante, que se comprometan y que eso quede establecido en el reglamento, porque es la única manera. Y si no, nosotros le presentamos la alternativa, que es un presidente que está convencido de las transformaciones. Sandra Saavedra, quiero colgarme de tus palabras y contarte que nosotros, Constituyente Organizado, y ahora también unidos con este estallido tuitero, somos ciudadanos de a pie y hemos creado este proyecto. Analizamos las listas desde Arica a Punta Arenas y nuestra visión de la Constituyente no es muy halagüeña, porque hay una legítima dispersión de las listas de las fuerzas transformadoras, ¿no es cierto?, y que han repartido sus votos en muchas listas. Sin embargo, la derecha va en una sola. A la larga, la repartija de la torta, ¿no es cierto?, será quizás en un 30% histórico de la derecha, y el otro 70% lo vamos a repartir entre 6 o 7 listas, lo que nos va a hacer parecer que las fuerzas transformadoras estamos, ¿no es cierto?, representados en 10%, son 15%, son 20% a nivel nacional, pero nunca vamos a ser más que la única lista de derecha, cuando en la realidad eso no es así. La mayoría ya se pronunció con un 80%. De allí que nosotros consideramos que la Asamblea está en riesgo. Y hemos iniciado una campaña que se llama hashtag no a la dispersión. Y para ello recomendamos listas por los distintos distritos, que son 1 o 2 listas, e invitamos a la gente a que vote por una de esas 2 listas. No cerramos la votación final, ¿no es cierto? La gente tiene la última palabra y la gente decidirá, la gente decidirá al final. Pero por lo menos estamos jugando una estrategia. Y en este caso, lista de Apruebo Dignidad en el distrito 14, incluida tu candidatura, es una opción por la cual nosotros queremos invitar que la gente vote. Nosotros ya decidimos por nuestra parte. Ahora solo falta el voto ciudadano. Solo desearte mucha suerte, mucho éxito y decirle a todo el mundo que salga a votar en el fondo, ¿no es cierto? Que este proceso es muy, muy importante, que es muy probable que no se repita en la historia de nuestro país y harta fuerza, ¿no?, para lo que se viene. No sé si quieres decir algo. Muchas gracias. Sí, estaremos, seguiremos, nos quedan 9 días de campaña y estamos recorriendo ya a full el distrito nuevamente. Toda la lista lo está haciendo, estamos muy comprometidos con los cambios y nosotros llamamos a la gente a votar, a hacer suya este proceso, que este proceso es de nosotros, nos costó tanto, 400 mutilados, más de 2.000 presos políticos, 30 y... que aún están presos, y que aún están presos, y que 1.800 todavía están presos,
y que tenemos solamente un carabinero con su juicio cerrado y que fue encontrado culpable. Uno. Le costó la vida a 30 y... ¿cuántas personas? 37, 38 personas le costó la vida. Entonces, este proceso es de nosotros. Y yo lo que le pido a la gente es la derecha nunca más. Que se informen de quiénes son los candidatos constituyentes de la derecha y qué es lo que han hecho y qué es lo que la derecha le ha hecho a este país, sobre todo en tiempo de pandemia. Así que los invito a conocernos, a conocer la lista Pro Dignidad en el Distrito 14, a conocer mi candidatura a través de mis redes sociales o a través de los espacios donde estoy yendo a las ferias, estoy yendo a casa, en estos conversatorios, y le agradezco enormemente este espacio. Ha sido una conversación muy amena y muy entretenida, así que les agradezco y ojalá que la participación el 15-16 de mayo sea igual de alta que para el plebiscito. Sandra Saavedra, agradecerte una vez más y decirle a todos, agradecerle también a todos y todas los que estuvieron esta noche acompañándonos, y decirles que esta entrevista va a estar disponible en nuestras redes, en Facebook, en Constituyente Organizado, en Instagram, en Constituyente ORG, y en Twitter, en Constituyente O. Y obviamente en tus redes que tú te encargarás, ¿no es cierto?, de difundir. Y a no olvidar nuestra campaña #no a la dispersión. Esperemos ser trending topic de aquí previo a las elecciones y poder asegurar un poco esa parte de las fuerzas transformadoras que esperamos lleguen en mayoría a la Asamblea. Un agrado saludo a todos y muchas gracias nuevamente, Sandra. Gracias, chao. Mucho éxito. Muchas gracias. Chao.